Ahora nos vamos a referir un poco a una de las transformaciones más relevantes del capitalismo hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, que es este reemerger de la República Popular de China como gran potencia, no solamente desde lo productivo, sino también desde lo geoeconómico y geopolítico. La República Popular de China es un país que ostenta un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual le da poder de veto en las decisiones, y además de ello es la segunda economía del planeta, si medimos el Producto Bruto Interno por paridad de poder adquisitivo o precios corrientes. Es el primer exportador de bienes del planeta y el segundo comprador global de bienes del planeta. Además de esto, China es el primer prestamista de Estados Unidos, es el primer tenedor de reservas internacionales. Ser el primer tenedor de reservas internacionales o el primer prestamista de Estados Unidos no es algo menor. Hillary Clinton dice que es muy difícil negociar con tu banquero. China es la segunda potencia en cuanto a gasto militar. Es cierto que el gasto militar de Estados Unidos es mayor al de las 10 potencias que le siguen. Sin embargo, hacia 2008, por ejemplo, el gasto militar de Estados Unidos era del 48% del total planetario y el de China tan solo un 8%. Hacia el 2014 esa relación es de 36-12. Es elevada, pero desde luego mucho menor. Todos estos datos vienen a cuento de que la República Popular de China, país que ha crecido desde 1978 hasta 2011 a tasas del 10% anual, para sostenerse como potencia desde lo financiero, productivo, tecnológico, necesita de un gran consumo de materia y energía. La República Popular de China es el primer consumidor mundial de energía eléctrica, el primer consumidor mundial de soja, de pescado, de harina de pescado, de café, de bananas. Es uno de los primeros consumidores, el primer consumidor mundial de cobre, aluminio, estaño, zinc, carbonato de litio, uno de los primeros en cuanto al mineral de hierro, madera. Por todo esto, la relación con algunos países periféricos que entabla la República Popular de China es vital y estratégica para este país. Primeramente ha habido un gran desembarco de inversiones de China en África y luego en América Latina. Para hacerse de estos recursos primarios extractivos en la región, China necesita desplegar una estrategia de injerencia en estos países, pero que se demuestre como por antítesis a la de Estados Unidos. Apela a los principios de coexistencia pacífica, a relaciones de mutuo beneficio desde lo retórico y a la no injerencia en los asuntos internos. China, entonces, en base a esta gran necesidad de recursos primarios extractivos, ha incrementado sus flujos comerciales con América Latina. Para países como Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, es uno de los principales destinos de exportación y principal origen de sus importaciones, primero, segundo o tercer lugar en la mayoría de los casos. En cada caso observamos un gran consumo de productos primarios extractivos, exportaciones de estos países a China concentradas en soja, aceite de soja, petróleo crudo, caso argentino, petróleo crudo, soja y mineral de hierro en el caso brasilero, cobre en el caso chileno, minerales en el caso ecuatoriano, incluido también bananas y petróleo en el caso venezolano. El 96% de las exportaciones venezolanas a China se concentran en petróleo crudo. Para desplegar entonces una estrategia de vínculo comercial con cada uno de estos países, hacia inicios del siglo XXI, China ha firmado tratados de libre comercio con algunos de estos países. Este ha sido el caso de Chile, el caso de Costa Rica y el de Perú. Y además avanza en la negociación de un tratado de libre comercio con Colombia. China evita negociaciones concretas en los foros multilaterales y lo que lleva adelante son negociaciones bilaterales. ¿A qué me refiero? En el año 2004, en su gira por Argentina, Brasil y Chile, el presidente Hu Jintao
en base a promesas de incrementar los consumos de China de estos países, de Argentina, Brasil y Chile, consiguió que estos tres países le den el reconocimiento de economía de mercado. La República Popular de China ingresó a la Organización Mundial de Comercio en el año 2001 como economía en transición. El estatus de economía en transición les permite a terceros países poner mayores barreras antidumping que a una economía de mercado. Sin embargo, en base a las asimetrías de negociación, en base a que para la Argentina, por ejemplo, China es su segundo destino de exportaciones y puede generar un descalabro en su balanza comercial, China obtiene condiciones de negociación ventajosas. En países como la Argentina se rechazó históricamente, después de, por cierto, el exitoso para la clase trabajadora y los movimientos sociales rechazo al ALCA, se ha rechazado la negociación de tratados de libre comercio. Pero lo que ha logrado China es construir con cada país una expansión de sus vínculos comerciales y una expansión de sus intereses en base a la necesidad propia de la retórica de cada país. ¿A qué me refiero? A la construcción de mayores vínculos, mayores tratados comerciales y mayores tratados y firmas de acuerdos para inversiones en base a una retórica en donde la relación aparece denominada bajo el rótulo de asociación estratégica y posteriormente asociación estratégica integral. China entonces para estos países, además de ser un importante destino de exportaciones, es uno de los principales, vendedores de productos industriales. La República Popular de China no es una factoría de productos con bajo contenido de valor agregado, sino que en China se fabrican hoy un montón de productos con alto contenido tecnológico y que por cierto están en el consumo de las clases trabajadoras de América Latina y de las grandes potencias occidentales. En base al trabajo muy mal remunerado en China, en base a condiciones de explotación de la clase trabajadora muy alta, se ha abaratado la canasta de consumo global de la clase trabajadora. Y China ha logrado expandirse comercialmente en estos países, no solamente como proveedores de productos primarios extractivos que China necesita, sino también como destinos de sus exportaciones. Esto ha incrementado una competencia entre Estados Unidos y China por estos mercados. En base a esto es que Estados Unidos ha impulsado el Trans-Pacific Partnership, al que ya se han referido en otro video anterior. China además ha logrado expandir sus relaciones comerciales con los países de su periferia, con los países de la ASEAN, algunos de ellos son 10 países: Laos, Myanmar, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, son los países de su periferia en el sudeste asiático. Y esto ha tensionado a Estados Unidos. Algunas de estas economías son competitivas con China y otras en cambio son complementarias. China en estos países se abastece de recursos energéticos. Es por eso que la República Popular de China ha impulsado durante los últimos años la firma de un mega acuerdo comercial que además tiene cláusulas vinculadas a propiedad intelectual, regulaciones financieras y demás, que es la RCEP. La RCEP integra los 10 países de la ASEAN, más Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, la India y China. Estos 16 países, es decir, menos del 10% de los países de las Naciones Unidas, concentran casi el 50% del Producto Bruto Global, concentran casi el 30% de los flujos de inversión extranjera directa y concentran casi el 30% del comercio global. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta desde los movimientos sociales de América Latina, poco estudiadas y periodísticamente se le ha prestado poca atención, es que China, con casi un 22% de la población global, tiene solamente un 7% del agua dulce del planeta. De ese 7%, el 70% de ese agua dulce está contaminada.
¿Qué quiere decir esto? El hacerse productos que sean intensivos en el uso de agua es estratégico para estos países. Una de las cuestiones que de los movimientos sociales y de los sectores sindicales tenemos que prestar más atención es que con el tipo de exportaciones latinoamericanas a China, algo que no estamos viendo, que no estamos valorando, es la exportación de la denominada agua virtual. El contenido de agua que tiene cada producto, el contenido de agua en la soja, el contenido de agua en el café y demás productos que se exportan a la República Popular de China. Otro de los aspectos que también está poco estudiado, tal vez un poco más recientemente, está vinculado con los flujos de inversión. Las inversiones de la República Popular de China en América Latina se orientan a actividades primario extractivas, pero además se orientan a grandes obras de infraestructura. La mayoría de ellas últimamente son grandes corredores bioceánicos por ferrocarril, o en Nicaragua, por ejemplo, el emprendimiento de un canal similar al canal de Panamá, de mayor extensión y de mayor calado. Y estas grandes obras son para abaratar los costos de extracción de los recursos primarios extractivos. Y el descalabro que va a generar medioambiental es de suma relevancia. En general, el Estado chino promueve la compra y contratación de firmas proveedoras chinas, lo cual es importante evaluar desde los movimientos sindicales y los movimientos populares en cuanto al impacto del empleo. Y otro de los aspectos que ha generado esta batería de nuevos acuerdos comerciales que hace China con algunos países de la región, en algunos casos tratados de libre comercio, y cuando en los países la sociedad rechaza los tratados de libre comercio, asociaciones estratégicas integrales, firmando acuerdos de memorándums de entendimiento bilaterales sobre aspectos comerciales puntuales, China ha logrado entonces empoderarse en cada país y ha disuelto gradualmente durante los últimos años las relaciones comerciales intraindustriales de los países que las tenían. Por ejemplo, la Argentina le coloca menos autopartes a Brasil y Brasil a la Argentina, autopartes que son provistas ahora de la República Popular de China. Eso lo que genera es una problemática en